Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas, ya estamos aquí como todos los sábados por Radio 580 para llevarle hasta sus hogares nuestro acostumbrado programa El Deporte y su Historia. Miguel Lira Rivera y el capitán Edgar Estrada conduciéndolo con la asistencia técnica de Jorgito Cruz en la sala de controles. Le damos la bienvenida hoy sábado, 10 de febrero del año 2024. Traemos para ustedes cantidad de información histórica deportiva, la que estaremos entregándole en el transcurso de este programa. El próximo miércoles, capitán, y es miércoles de ceniza. Ceniza, de carbón. Bueno, de lo que sea, pero ya estamos en plena Semana Santa, lo que nos da la idea que ya el otro viernes ya se va a dar el primer Vía Crucis. Ya salen de los templos los Vía Crucis para recorrer ahí las calles y aquella gente, bueno, yo creo que ya no se dan los Vía Crucis y las procesiones como antes, que la gente le echaba papelillo a las muchachas para demostrarle que estaba enamorado de ella, capitán. ¿Ah? ¿Qué clase de forma de enamorar a la ¿No era con piedrita? No, con piedrita y todo eso. Ahora creo que ya no se da eso, ¿verdad, capitán? No, ya no. Ahora ¿cómo se enamora a las damas, a las muchachas? Le cantan la canción ahí de estos raperos. De todo rapero. Sí, de los raperos. Ah, eso es. Que ya le dicen directamente qué van a ir a hacer. No, es capitán. ¿Ah? No, es capitán. No, pues sí, ahora sí es. Mirá las que vinieron a cantar hace poquito ahí, mujeres, ¿oíste? Ajá. Sí, hombre. No, pero yo no, que vinieron a cantar música rap. Sí, de ese tipo de música. Ahora yo escucho a los jóvenes que su música preferida es la música de esas bandas mexicanas, sí, que solo te hablan de droga, de esto y del otro. O sea que no hay romance ahí, no hay nada romántico ahí, capitán. No, ahora es diferente la cosa. Ahora es muy distinto. Así es que vamos a ir, ya estamos en plena Semana Santa, se arranca este miércoles de ceniza, ya vienen los Vía Cruces, vienen las procesiones, los viajes al mar, los viajes a los 5 tubos, todavía están los 5 tubos, capitán. No, está ahí el nombre, ahora no se llama así. ¿No se llama así? No. Pero siempre está la seña, pues que dice, vamos a los 5 tubos. Vos que sos de ese sector, habían varios lugares ahí para ir a bañar, ¿verdad? Sí, hombre, hay siempre. Los 5 tubos, las Positas, el trapiche, que no estaba... que no era así, pues era una presa nada más. La Perla. La Perla, la Mucuana. Todos esos lugares eran... El Achote. El Achote. Sí. Todos esos lugares estaban por medio de unos ríos, ¿verdad? Y el otro lugar ahí, que era el lugar de Aniceto, el Ojoche. El Ojoche. El Ojoche, ahí por Cofradía. Todos esos lugares eran para ir a bañar en Semana Santa. La gente también iba a la Punta de los Libros, e iba también donde Martínez. Estuvimos hablando el miércoles pasado de eso, de ir donde Martínez a bañar, de ir a la Punta de los Libros, a Giloá, que la gente, con mucha dificultad iba la gente a Giloá antes, porque tenía que irte en tren y bajarte en Miraflores, y de Miraflores comenzar a caminar para llegar a Giloá. Ahora, bueno, todo está cerca, todo se ha acercado por medio de las carreteras, de los caminos que hay, pero antes era bastante difícil. Antes los Managuas, el balneario más cercano que tenían era Corinto. Corinto, sí. Porque era el único lugar donde había medio de transporte, que era por el ferrocarril. Por el ferrocarril, exactamente. Y la gente no iba a Pochomil porque no había carretera a Pochomil. La gente no iba a La Boquita porque no había carretera a La Boquita. Los diriambinos se iban en carreta a La Boquita, porque ha sido... Y está larguito, fíjate, en carreta, está larguito. Claro. A San Juan del Sur la gente no iba, no conocía. Además que San Juan del Sur para aquellos años aparecía como puerto. Ahí desembarcaban mercadería. No, hay un puerto ahí todavía. Todavía se da. Un muellecito ahí. Sí, pero antes llegaban barcos de gran calado, ¿sí? Ahí desembarcaban la mercadería, la transportaban en ferrocarril hasta San Jorge
de San Jorge le embarcaban nuevamente en los vapores que tenía que surcaban el lago para Granada, y de Granada la traían a Managua en ferrocarril. O sea, ese es el medio de transporte. Pues ahora con esas carreteras en 20 minutos tenés tu mercadería aquí en la ciudad o donde... Pero es más barato el ferrocarril. Claro, el ferrocarril era súper más barato. Lo que pasa que... No, y ahorita, pues, si aquí hubiese ferrocarril, fuera más barato el transporte. Sí, claro. El barco ya no usa ni camión ni nada, directo al vagón. Sí, exactamente. Y lo que pasa es que el ferrocarril lo agarraron los administradores y lo desbarataron. No lo vendieron. No, pero ya cuando lo vendieron, ya el ferrocarril estaba chicha y limonada. Así se lo habían venido comiendo. Sí, por eso, poco a poco. por eso se lo vinieron hartando. Aquí trajeron un gringo que se llamaba Raymond Gavin, que lo trajeron para ver si levantaban la situación del ferrocarril. Eso fue en 1958, 57, 58. Y el gringo era más borracho que yo. Todos los días se mantenía donde se amarró el machete el indio. Esa era la forma de administrar el ferrocarril, y entonces fue peor la cosa. Pero mucha gente que no viajó en ferrocarril vive añorando, porque quizá en otras partes hay ferrocarril, pero tal vez son personas que nunca han salido y no saben lo que es montarse en un vagón de un ferrocarril, que es lo mismo que montarse en un bus, pero que tenía un atractivo que los pasajeros, las personas que iban viajando en ellos, lo veían con un gusto exquisito. Bueno, pues estamos en el programa El Deporte y su Historia, no en Vivencias y Añoranzas de Managua. Así es los miércoles. Es el miércoles, ¿verdad? Bueno, vamos a saludar a los amigos, pues, que nos escuchan siempre. A Casimiro Figueroa, allá en La Paz Centro, un saludo para él, también para el Zapito Manuel Ramírez. A Carlos Cruz no lo has visto. No tengo noticia. ¿No tenés noticia? No, a lo mejor anda en su pueblo. En Madera. En Madera. A lo mejor algo sucedió. Se está preparando para Semana Santa con la chiche coyol. O anda botando unos 3 palos de coyol para tener material. Carlos Cruz allá en Madera. Saludamos también a Carlos Cruz, pues, a Sergio Ramos, ahí en la colonia 14 de septiembre, a él y a su esposa la Lucía, Javier Espinosa, que siempre nos escucha. Un saludo para él, para todos los que están en sintonía. Carlos Alvarado allá en California, a Orlando Reyes Estrever, que nos está escuchando, nos dijo que nos iba a escuchar este fin de semana, y a las personas que siempre están pendientes del programa El Deporte y su Historia. Capitán, vamos a entrarle al programa. Acaba de terminar la Serie del Caribe, ya nosotros habíamos hablado de ello, habíamos dicho cómo se formó la Serie del Caribe, cómo se fueron adjuntando los equipos, en qué época, cuánto se jugó la primera etapa, con cuántos equipos, quiénes habían sido campeones, después la segunda etapa que se vino ya jugando ya con México y la República Dominicana integrados, y ya de último Nicaragua y Curazao, que como países invitados participaron este año en esta Serie del Caribe, que nos parece, a Miguel Lira le parece toda rara, que siendo la Serie del Caribe se ha jugado en Estados Unidos sin un representativo de los Estados Unidos. Es que son billetes, buscando los reales, y es negocio. Toda la vida lo ha dicho Puello. No, yo sé que es negocio. Es un negocio. No, yo sé que es negocio, definitivamente. Todos sabemos que es negocio. Pero al negocio le hubieran insertado un equipo representativo de Florida, que no está en las costas del Caribe, pues, pero está bastante cerca. Hubieran inventado algo para que participara un equipo de los Estados Unidos, y ya internacionalizar más estos torneos, que son muy atractivos, porque en realidad cada año más gente, más aficionados, más fanáticos llenan los estadios donde se realizan estos juegos. Sí, hombre, ayer el lleno eran casi 37,000 personas en el estadio de los Marlins. En el estadio de los Marlins. Sí. Era una cantidad. ¿Dale pluma a eso?
Bueno, digamos a 50... $250,000 para el campeón, le sobró una cantidad al organizador. ¿Cuánto era para el campeón? $150,000. $150,000. 100,000 para el subcampeón, 50,000 para el tercer lugar. Bueno, y el cuarto no agarra nada, ni los invitados tampoco. Bueno, desde 1956 que se empezó a jugar béisbol profesional en Nicaragua, se vino gestando aquello de que Nicaragua debía participar en la Serie del Caribe, lo dijeron, lo repitieron, lo recontradijeron. Eso fue que nos engancharon. Bueno, que en un 150% así es, en un 150% así es, porque Nicaragua no tenía el estatus para tomar parte en esos campeonatos. Fíjate que ya para 1890 ya había liga profesional en Dominicana. Y eran 2 equipos los que jugaban allí, pero ya eran peloteros profesionales, el Osama y el New Club. El New Club. Sí. Y entonces aquí nos enganchábamos a la Serie del Caribe. Y fíjate que Dominicana no participó en la primera etapa de la Serie del Caribe. No participó. No tenía equipo, no llevaba equipo. Sí. Los equipos eran Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Cuba. Cuba, claro, ya en esta nueva etapa dominicana es el equipo que más juegos ha ganado, más campeonatos ha ganado. Pero esto por la ausencia de Cuba, ¿crees vos, capitán? Sí, por la ausencia de Cuba. Y ahí cuando se fue Cuba de la Serie del Caribe quedaron rencos, sí, diríamos. Era imposible que Nicaragua tomara parte para entonces en esa serie. Sobre todo porque podía decir que estábamos... Cuando se va Cuba, la Serie del Caribe dura en no jugar, ¿verdad? 10 años, prácticamente, una década. Y después, en 1981, no hay reales. La cancelan, no hay Serie del Caribe en 1981. Entonces, ¿a qué recurren? A buscar ya, a darle un nuevo formato, que ha venido caminando, que te salen algunas invitaciones, que había que buscar otro equipo también para que participara. Y al final, pues ahí están, y vienen cambiando, porque ya desde el 2012 para acá ya hay final. Antes no había final. Era una sola. O sea, el equipo que más ganaba, ese era el equipo campeón. Ese era el equipo campeón. Ese era el equipo campeón, el que más ganaba. Ahora no, ahora te hacen una eliminatoria, primera ronda, después las semifinales, después la final. Es que eso claro, da más dinero. Billete. Da más dinero, exactamente. Sí, porque ahí, ¿de qué te sirve? Vas en primer lugar. No perdiste, ya sos campeón. ¿Qué va a ir a ver? ¿Qué voy a ir a ver yo a este equipo y es campeón? Y eso sucedió. Aún perdiendo. Y eso sucedió en el segundo campeonato de béisbol profesional en Nicaragua, cuando el León, faltando todavía 8, 10, 12 juegos para terminar el campeonato, estaba a 5 juegos o a 6 juegos arriba del Boer, que era el segundo lugar. Entonces trataron de suspender el campeonato porque decía que esos juegos ya no tenían ningún objetivo y que se estaba gastando mucho dinero en reprogramar esos juegos. Pero eso fue en la Liga de Verano, el 56. Por eso, sí, no, en 57. 57, la Liga de Verano. Sí, trataron de suspender los juegos porque a León ya no lo alcanzaba de ninguna forma el Boer, que estaba a 5 a 6, 7 juegos del primer lugar. Y si era el combinado, Granada 5 estrellas, estaba a 13 juegos y el San Fernando a 17 juegos. Entonces faltaban 7, 8 juegos para que terminara el campeonato y trataron de suspender. Que ganaran los 8 ya no lo alcanzaban. Ya no alcanzaban a León. Y como era una sola vuelta, así como está explicándolo vos, no había ningún atractivo. Entonces por eso es que él creó ese nuevo sistema de que el primero con el tercero o el segundo con el cuarto van a una semifinal para que los equipos tengan más oportunidad, más chance, exactamente, más oportunidad y darle más atractivo, pues, más atractivo al campeonato. Perdimos el primero, pero a lo mejor podemos ganar el segundo. ¿Cuál es el gran éxito hoy día en los Estados Unidos con las grandes ligas? Todos esos 30 y pico de juegos que se dan en todo el mes de octubre. En la postemporada. Exactamente. Antes, cuando los Yankees estaban a 12 juegos sobre los Medias Blancas o sobre los Medias Rojas o sobre los Atléticos, ahí la gente ya no iba a los estadios y ya se sabía que los Yankees eran campeones, pues, que solo debía esperar
Sí, esperar que saliera el campeonato. Terminar el campeonato, el último juego. Exactamente, para ir a la Serie Mundial. Tenemos llamadores. Buenos días. El deporte y su historia. Su nombre, por favor. Se cortó, parece. Ahí está. Adelante, lo estamos escuchando. No entra la llamada. Parece que es el Guajiro, ¿verdad? Parece que es el Guajiro. Al menos volvés a llamar, Guajiro. Sí, ¿hay otra llamada? La llamada porque... ¿Hay otra? Que vuelva a llamar la persona que nos estaba llamando. No hay llamada ahorita. Bueno, entonces, ese es el atractivo hoy en Grandes Ligas. Entonces, los de la Serie del Caribe se están poniendo vivos y están haciendo lo mismo que hacen en Grandes Ligas para atraer más gente, para que tenga más atractivo y obtener más dinero. ¿Tenemos llamada? Buenos días, el deporte y su historia. Su nombre, por favor. Buenos días, muy buenos días a todos. Una pregunta, tal vez la contestan, si no quien la sepa que la ve. ¿A qué se debe el fracaso? Porque es un fracaso de la Serie del Caribe de Nicaragua. ¿A qué se debe el fracaso de Nicaragua en la Serie del Caribe? No estamos preparados, somos menos que esos equipos, falta de preparación, falta de fogueo. ¿A qué se debe? De no haber ganado ni un juego en la Serie del Caribe en Nicaragua. Somos muy débiles para ello, nos falta preparación o qué nos hace falta. Y gracias por los saludos, y le devuelvo el saludo a usted, don Miguelito, y al capitán, y un saludo también para don el Camarón Torres. Y también para el amigo que siempre llama y no ha llamado, que es el señor Pablo Mesa. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¿Y ustedes cómo están? Como en la 580, Guajiro Figueroa. No, eso él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, que ellos están encima. Sí, son mejores. Ellos son mejores que nosotros. Eso es todo. De eso estamos claros. De eso estamos claros. Dice, ahí la camada de los equipos, en su mayoría peloteros, que han jugado Grandes Ligas. Sí, dice León Colonial. Saludos amigos, espero que estén bien. Aquí como todos los sábados tomando una cervecita. Opa. Y almorzando con los estelares del deporte y su historia. Quedan bautizados por mí así, capitán. Ajá. Los estelares del deporte y su historia. Opa. Aquí unos amigos dice quieren escuchar el por qué, dice. Bueno, el por qué aún decimos no me hagas furuya. Arriba, capitán, usted conteste eso. Por lo del pitcher, hombre. El pitcher. Hideo Furuya, el japonés que tiraba debajo el brazo, que escondía la bola, se hacía, se contorsionaba todo el cuerpo, todo el brazo, que casi pegaba la mano con la tierra. Pero una bola submarina. Pero él no le pichó a Nicaragua. Él no le pichó a Nicaragua. Sí, pero aquí lo vimos jugar. Correcto, pero el que entonces le pichó, me está furullando, te dice. El que le pichó a Nicaragua fue Sengo Ikeda. No, Kojiro Ikegaya. Kojiro Ikegaya, exactamente. Sí. Eran 4. Sengo Ikeda, Satoshi Nimi, Kojiro Ikegaya y Furuya. Hideo Furuya. Eran 5, pero el otro no fue no destacó tanto como esos 4. Sí, pero ahí el impresionante era Ikegaya. Sí. Pero Satoshi Nimi era bueno también, tiraba fuertísimo. Le mirabas el brazo allá al otro costado izquierdo de su hombro derecho. Satoshi Nimi fue el que le pichó a Cuba. Así, entonces vamos a ver la cuestión esta. Nicaragua no estaba en ciernes para entonces y no podía participar. Pero ¿qué ibas a participar en una Serie del Caribe cuando ya habían jugadores verdaderamente profesionales? Y aquí, ¿quiénes eran los peloteros? Y ya veteranos. Ya ancianos. Ya viejos. Y los que fueron firmados en esa época de los 50, ¿verdad? Que el Zurdo Dávila. Pero el Zurdo Dávila hay una duda ahí, el Zurdo Dávila. Sí, pero vamos, pues, toda la vida se ha dicho que fue firmado. Bueno, toda la vida se ha dicho que fue veterano. Aunque sea Furuya, pues. Sí, aunque sea Furuya, pues, pero ya ni modo. Pero sí, ya esos peloteros prácticamente estaban en el descarte. Y los que venían de otro nivel de béisbol, ya venían también con bastón. Y que aquí vinieron a hacer su carrera. A terminar su carrera. Porque Pablo García tenía como 400 años ya.
que jugaba con el Boer, tercera base. Aquel Jorge López también, que jugaba segunda base con el Boer, era ya viejo. Y ya no digamos Claro Duani, Silvio García, aquellos que trajo el Flor de Caña, el Gamo Pajés, Pedro Moría, Orlando Andux, todo eso eran de 40 años para arriba, capitán. ¿Cuándo toma un giro ya el béisbol en Nicaragua? Cuando aparece la profesional de 1960. De eso es que vamos a hablar en este momento. Tenemos llamada. ¿De dónde arranca? Buenos días, el deporte y su historia. Su nombre, por favor. Doña Norma Pizarro. Quiero saber por qué nunca mencionan a Willie Hooker. ¿Por qué no? A Willie Hooker lo firmaron. ¿Por qué nunca lo mencionan ustedes allí en el deporte y su historia? La vez pasada dimos hasta el historial de Willie Hooker, que cómo no llegó a Grandes Ligas teniendo buenos números, buen récord, su efectividad nunca subió del 3.00. Quizá ese día no nos escuchó ella. No nos escuchó. Sí, quizás no nos escuchó ese día, pero hablamos de Willie Hooker. Y de los peloteros firmados, Duncan Campbell. Don Argelio Córdoba, ¿qué hizo don Argelio? Solo cuando le ganó Nicaragua a Cuba, ya después ya no sirvió. Pero es que Argelio Córdoba había jugado en el béisbol profesional de Nicaragua en los primeros años, porque él vino con una selección de Cuba, de las Fuerzas Armadas de Cuba, a participar en un torneo que se dio entre equipos cubanos y equipos nicaragüenses. Y Argelio se quedó jugando para el equipo 5 estrellas y después se quedó viviendo en Nicaragua. Sí, para siempre, hasta que se murió. Así es. Entonces, gracias por su llamada. Parece que está bien documentada. Sí, la sabe toda. Sí, correcto. Entonces, capitán, para el béisbol del Caribe, lo único que sabíamos en Nicaragua es lo que por medio de las emisoras cubanas se decía. Por medio de Radio Sala, por medio de XW, por medio de Radio Suarito, donde Yes Lozada, Cuco Conde y aquel otro, Manolo de la Reguera, eran los que hablaban, los que transmitían los juegos de Cuba y de la Serie del Caribe. Pero el otro asterisco también. Ajá. Ahora, si el béisbol llegó a Cuba en 1867, ¿cuántos de esos peloteros que no tenían entrada al béisbol de las Grandes Ligas se fueron y jugaron y fueron estrellas en el béisbol de las ligas negras? Sí, lo que pasa es que en el béisbol no aceptaban, no solo no aceptaban personas de peloteros de color, sino que el latino también era marginado. Si vos te vas a buscar en los años 40, en el béisbol de las Grandes Ligas, no encontrás 5 peloteros latinos que jugaran en esos tiempos. El Bellán. ¿Ah? Bellán, pero Bellán tenía reales, vivía en Estados Unidos. Por eso, pero sí. no encontrás 5 o 6 peloteros latinos que hayan participado en el béisbol de Grandes Ligas en los años 40. Vos venís después del pleito entre Colombia, Cuba y México por querer dar a conocer quién fue el primer jugador latino en Estados Unidos. México dicen que fue uno de ellos, los cubanos también y los colombianos también. Entonces vos tenés que venir hasta el tiempo de Adolfo Luque para conocer un pelotero latino en el béisbol de Grandes Ligas. Y tenías que entrar en el conocimiento de que fueron los cubanos los que fueron llegando al béisbol de Grandes Ligas. Porque México, creo que hasta que apareció Beto Ávila como el primer latinoamericano que ganó un campeonato de bateo en Grandes Ligas, comenzó México a llevar pelotero al béisbol de Grandes Ligas. El colombiano era de apellido Castro. Sí, se llamaba, no era Julián Castro fue un primera base que vino aquí a Nicaragua. Bueno, el nombre no lo recordamos, pero era apellido Castro. Pero no se sabe a ciencia cierta si fue Castro, si fue Bellán, el de Cuba, o si fue el otro mexicano. Pero se tiene conocimiento que los latinos empiezan a entrar al béisbol de Grandes Ligas por medio de Adolfo Luque. Por eso es que los cubanos creen que sus símbolos del béisbol son Martín Diego y Adolfo Luque. Ahí tenés el caso de Martín.
Tremendo pelotero y nunca fue firmado. Y nunca fue firmado. Porque era negro, pues. Era negro. No tenía las aristas para... Ya se medio comenzó a abrir la cosa desde el 42 para acá. Así es, tenemos llamada. Buenos días. El deporte y su historia. Su nombre, por favor. César Estrada. Sí. Lo estamos escuchando. No, quería dar algunos datos que recuerdo respecto a... Por ejemplo, yo miré a ver jugar a Silvio García, tercera base cubano, que claro, Duani, uno de apellido Naranjo, y que cubanos que fueron, ya estaban en sus últimas, pero dieron palo aquí. Por ejemplo, recuerdo que a de apellido Naranjo, que creo que vivió pues en León. Pedro Naranjo, lo trajeron como pitcher y después resultó honronero. Es decir, de los que me acuerdo que miré cuando estaba joven. Y hay una cosa que es interesante de la actualidad. Gastamos en los Pomares cada año por lo menos 60 millones de Córdoba. Y se pregunta, bueno, ¿por qué no adelantan los jugadores? Porque están cómodos, hombre. Si juegan bien o juegan mal o regular, siempre tienen sus sueldos. Por eso es que no se preocupan por entrenar y por mejorar. Están en su, ¿cómo le llaman? Su lugar de confort o algo así. Gracias. Muchas gracias al amigo por su participación. Bueno, no sé qué decir vos, capitán. Yo creo que anda por ahí. No, bueno, ya se los dijo Benar. Eso mismo que dijo el amigo, eso mismo les dijo Benar. Así. A mí que me registren. Y se molestaron porque se los dijo. Y en realidad... Algunos, no todos. No todos se molestaron. Sí, no todos. Ajá. Pero ahí se llevaba Raimundo y todo el mundo. Claro, porque iban de manera general. Los extranjeros también. Entonces, para aquellos años Nicaragua no participaba en la Serie del Caribe porque apenas tenía en sus primeros años béisbol profesional. No, y no era tan fácil que lo iban a meter también al béisbol del Caribe, porque jugar béisbol va a ser pelotero profesional, no. Correcto. Proceso. Además, no venían escados aquí. Bueno, ahí es donde vamos a llegar. Dicen que en 1957 se apareció por Nicaragua alguien que se llamaba Paul Miller. Paul Miller era para entonces el asesor del señor George Trauman, que era el presidente de las ligas de béisbol profesional del Caribe. Él es el presidente. Entonces Paul Miller vino aquí en el sentido de dar un reconocimiento o de averiguar, pues, o investigar cómo se estaban portando los jugadores cubanos que podían pertenecer al equipo de los Cubans, donde él era el secretario, el tesorero, y Graf Trauman lo había enviado para que diera un reporte sobre ello. Entonces venía a ver a los cubanos. Exactamente, venía a venir a los cubanos que estaban jugando en el béisbol profesional de Nicaragua. ¿Qué pasó? Que entonces la gente comenzó a meterle, a hacer creer que el hombre venía para insertar inmediatamente a Nicaragua en el béisbol de la Serie del Caribe. Y eso no era así. No. Porque nunca fue así. No teníamos el nivel, pues. Ahora, no teníamos el nivel y no pertenecíamos a la asociación esa. Así es. Si se jugaba liga de verano apenas, no se jugaba liga de invierno. Porque la liga de invierno era donde estaban los equipos del Caribe, donde estaba... Pues lo tradicional, pues, ahora. Que es lo tradicional, exactamente. Tenemos llamada ahora. Buenos días, el deporte y su historia. Su nombre, por favor. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, capitán Estrada. Bueno, hace 4 días estuve el cumpleaños de Miguel Lira. Qué bueno eso. No me invitó, pues. Por lo menos me habían invitado a John de Molinista, a las patitas de chancho. Pero que vos no comes dinosaurio ni camello. ¡Oh, el capitán! Capitán! Todo. Adelante, chico pavón. Todo, hasta pulpo, todo. No hay problema. Bueno, en Venezuela siguen de fiesta con el campeonato ganado por los venezolanos anoche.
y los Tiburones de La Guaira, un gran papel con José Guillén, excelente. Venezuela, su primer campeonato en la Serie del Caribe, la obtuvo en el año 70, la segunda etapa. Ese año, Venezuela, 1970, lo dirigió Patato Pascual. Patato vino a Nicaragua en el béisbol profesional. Y vino su hermano Camilo cuando vinieron las Estrellas de Miñoso. Camilo fue el que abrió. Ustedes lo recuerdan. Porque ya estaban ustedes jovencitos, el capitán Estrada y Miguel. Y ese año terminaron en la Serie del Caribe Orlando Peña, que ahora es cronista deportivo allá en la Gran Unión Americana, 2-0. Aurelio Monteagudo, ¿lo recuerda, Miguel? Monteagudo. Adelante. Sí. Pues te escuchamos. Sí, tremendo pitcher Monteagudo. Wayne Simpson. Estos tres pitchers terminaron con 2-0. No hay ninguno todavía de 3 victorias. No hay, solo uno. Solo uno de 3 victorias. Y precisamente ese pelotero en aquella época vino a jugar con el San Fernando. Y me refiero a Agapito Mayor. Aquí estuvo con el San Fernando en la... Chico, Agapito vino como manager, pero también lanzó por el San Fernando. Doble función. Vino Roberto Ortiz también, el gigante de Camagüey. Julián Castro Santa Cruz. Estoy hablando de algunos peloteros de aquella época. Entonces, Venezuela, su primera diadema, su primer título fue en 1970. República Dominicana. En esa ocasión, Pavón, el campeón fue los Navegantes de Magallanes. Los Navegantes, correcto. Los Navegantes que firmaron a Francisco Dávila. Yo tengo una entrevista con Dávila, le hice 2. La última fue ya muy enfermo, fui allá al barrio San Juan en León y lo entrevisté. ¿Y cuál fue el motivo que él no llegó? Dice en la entrevista, no llegó a Grandes Ligas. Uno de los problemas fue la lengua. Él no hablaba inglés. ¿Y sabe de quién fue compañero? De Roy Campanella, entre otros. Y él lo dice en la entrevista. Problema de el idioma y había también problema racial. Pero bueno, eso, Chico Dávila, porque me toca aquí el capitán Estrada de los Gigantes de Magallanes. Allí estuvo Francisco Dávila. Vamos a ver qué día pongo esa entrevista. Aquí vino a dirigir béisbol Wilfredo Calviño, Castaño, Fermín Guerra, los 3 cubanos. Calviño dirigió en México, igual que Castaño, dirigió en Puerto Rico. Chico Pavón, Santos Amaro. Sí, Santos Amaro estuvo aquí con el Oriental. Y vino Zungo Carrera. ¿Te acuerdas que era negrito? Carrera vino a dirigir. Sí. Entonces, Calviño dirigió en Dominicana, Puerto Rico. Pero no fue nunca a una Serie del Caribe como manager. Wilfredo Calviño, que lo trajo a la selección nacional de Nicaragua, como entrenador de la selección nacional de béisbol. Bueno, vamos por la segunda. Nosotros venimos aquí a ganar. Bueno, enfrentamos a ciertos equipos como el de Cuba, que está fuera de serie, la verdad que me parece. Pero también nos vamos a ganar como nos vamos a enfrentar. Yo soy entrenador general. No sé si vos ya tenés información quién lanza mañana frente al equipo de Aruba. Bueno, mañana va a ser año frente a Aruba.
todo el equipo está entusiasmado después de ese gran triunfo. Correcto, todo el mundo está muy contento, después de una derrota como la de ayer, a ganarlo hoy, no pone una situación completamente distinta, muy contentos estamos todos y sabemos que todo el pueblo de Nicaragua está muy contento. Bueno, ese es un fragmento en el deporte y su historia, la voz de Wilfredo Calviño, ya tiene varios años de muerto Wilfredo Calviño, cubano. Esa es la información que les tengo para recordar aquellos tiempos. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Capitán Estrada, ¿ustedes cómo están? Como la 580, muchas gracias, Chico Pavón, por esos detalles tan extraordinarios. Tenemos llamada. Buenos días, el deporte y su historia. Su nombre, por favor. Lo otro que me recuerdo de que me iré a jugar cuando yo tenía como unos 20 años, yo, fue a Jorge Huelmega, que estaba en sus últimas, Ronnie Hansen, que después llegó a Grandes Ligas, Edward Green, que jugaba, si mal no recuerdo, los right fielder, y este que estaban mencionando, un mexicano que jugaba centerfield, grandote, que tenía otro que tenía un tiro fenomenal, que no recuerdo el nombre, que era centerfielder, que dice, y lo miré, pues, y no es cuento, que ponía realmente del centerfielder al home, prácticamente la ponía en strike. Pues algunos de los jugadores que todavía recuerdo a mis 83 años, pero que comencé, los miré joven, pues, cuando estaba estudiando en el Goyena de 20 años, y que ya ahí, pues, me gustaba el béisbol. Pues algunos nombres que todavía recuerdo. Gracias. Gracias por su llamada. Vamos a ir a un cambio y después vamos a hablar algo sobre lo que nos dijo el amigo. Adelante, Jorge. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel sigue generando energía limpia para todos los nicaragüenses por medio de sus plantas Centroamérica, Carlos Fonseca y La Reinada. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel generando energía limpia para todos los nicaragüenses. Zetagas, el mejor amigo de la ama de casa, les recuerda que todos sus tanques son compatibles con todo tipo de válvula. Si no coinciden, Zetagas se los adapta para que usted goce de los servicios de Zetagas. Zetagas, el mejor amigo de la ama de casa. Deportes Rivera le ofrece bates, pelotas, guantes para jugar béisbol, softball, balones de fútbol y de básquetbol, guanteletas, conchas, caretas, zapatillas y todo lo que usted necesita para la práctica de su deporte favorito. Las medallas, los trofeos en Deportes Rivera. La dirección de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al norte, media cuadra al este. O bien nos puede llamar a los teléfonos 2249-7102, 2250-5653, 2251-1270 y el 888-36193. Ahí los atiende don Helio Rivera en Deportes Rivera. Aduanera Nicaragüense S.A. Adunixa es la mejor opción para el desaduanaje de su mercadería. En Aduanera Nicaragüense S.A. Adunixa contamos con un personal altamente capacitado y de mucha experiencia en el ramo. Estamos en Bello Horizonte, de la rotonda 2 cuadras al sur, 3 abajo y media cuadra al sur. Ahí le atienden Johanna y Adelma Avilés. Aduanera Nicaragüense S.A. Adunixa, la mejor opción para el desaduanaje de su mercadería. En Repuestos Almir tenemos todo lo que usted anda buscando en repuesto, ya sea para transporte liviano o transporte pesado. Repuestos Almir, frente donde fue Radio Mundial en el reparto Loma Verde. Repuestos Almir, un mundo lleno de repuestos. Uniformes El Business, uniformes deportivos, uniformes para oficina, para trabajo, serigrafiados, bordados, termoadhesivos, con sublimación. Usted puede llamar a Miguel Lira Rivera al 2289-4900, el 8559-6327, el 8424-2329. En Uniformes El Business ya estamos confeccionando los trajes para el monje que viene. Así es que ahí, Uniformes El Business, 30% para el que lee la anuncio. No hay 30%. Ferretería La Grapa, tenemos todo lo que usted necesite en artículos ferreteros de la mejor calidad. También le ofrecemos materiales de construcción. Ferretería La Grapa de Horacio Aldo Valladares le espera para atenderle con mucha cordialidad en el corazón del mercado Israel Lewis.
Benoto, la bici de Nicaragua. Les atiende todos los días en Plaza Natura. Ofrecemos bicicleta para todos los gustos, de ruta, montaña, urbanas y para niños. También encontrarás accesorios para ciclismo. Búscanos en Facebook e Instagram como Benoto Nicaragua. Cooperativa de Buses Parrales Vallejo, sirviendo a los habitantes de Managua por medio de sus rutas 103, 105, 116, 117 y 118. Nuestras unidades prestan la mayor seguridad para que usted llegue a su destino. Nuestros conductores son personal responsable, dispuestos a servirles de la mejor manera. Cooperativa de Buses Parrales Vallejos, sirviendo a los capitalinos. Si usted quiere que la celebración, el bautizo, primera comunión o cumpleaños de sus niños esté revestido de mayor alegría, hágalo reventando una piñata de las que le ofrece Piñatas Personalizadas Anira. Tenemos las mejores figuras, los mejores colores y los colores más vistosos, y en ellas hay un mundo de alegría. Piñatas Personalizadas Anira les atiende en su local, Colonia 14 de septiembre, del Templo de Mormón, tres callejones hacia abajo y media cuadra al lago. También por medio de la línea telefónica 81 54 31 68. Pregunte por Arlen Margarita, quien le atenderá con mucha cordialidad. Taller de torno de Guillermo López le ofrece los servicios de confección de piezas para su maquinaria industrial. También le ofrecemos servicios de soldadura eléctrica, soldadura autógena y mecánica de banco. Taller de torno de Guillermo López le espera para atenderle en el barrio La Reinaga, frente a la iglesia La Merced, Serviauto Plaza España. Del licenciado Jesse Huete tiene para usted el servicio de mecánica en general en todo tipo de vehículos. También le ofrecemos servicios de enderezado y pintura. Serviauto Plaza España del licenciado Jesse Huete le atiende de la rotonda del Periodista 150 varas hacia el lago. Orión Impresiones. Le hacemos las mejores impresiones en revistas, brochures, facturas, hojas y sobres membretados, tarjetas de presentación. También le ofrecemos libros de contabilidad, libro diario, libro de actas, bitácora. Si usted necesita libros en cantidad, nos puede llamar a los teléfonos 22 49 88 34 y nosotros le haremos llegar sus libros hasta su lugar de origen. En Managua estamos en calle 14 de septiembre, del Palio La Tiendona, media cuadra al lago, abajo. Ahí le atiende su propietario, Wilhelm Sosa Cisne. Recuerden nuestro número de teléfono, 22 49 88 34. Vamos a seguir con el programa. Dice Carlos Alvarado que nos está llamando desde Los Ángeles, California. ¿Lo puedes poner al aire, Jorge? Carlos, llamando al programa, al teléfono de la radio, y te vamos a poner al aire, porque estamos en el centro del programa en este momento. Entonces, un saludo para Carlos Alvarado, allá en California. Entonces vamos a continuar con el programa, y lo que sucedió, capitán, es que yéndose Paul Miller, que vino en representación del presidente de las ligas de béisbol profesional, al siguiente día vino Joe Cambria. El scout, o sea que parece que andaban buscando como cada uno conseguir algo, porque Joe Cambria llegó y de inmediato hizo contacto con los jugadores del equipo León, los directivos del equipo León, para formar un cuerpo como de sucursal de León y los senadores de Washington. Pero es que ya se había dado la otra situación. Ajá, a ver. La otra situación era de que Yel Boer había hablado con la organización de los Yankees. Sí, pero todavía no. Lograron conseguir algunos peloteros. Pero fue hasta en la tercera liga, cuarta liga. En esa liga, tercera liga, después de la que le estaban terminando, ya Paul Miller había hecho el contacto con los directivos de León,
O sea que ya Cambria no consiguió. Ya no vino a hacer nada. Ya no vino a hacer nada, porque ya Miller había conseguido en la situación con los directivos de León, y ya el equipo de los Cuban o los Sugar King se había tenido un acuerdo con el equipo de León, y fue cuando comenzaron a venir aquel Leonardo Cárdenas, el Borrego Álvarez, el Cocosaya, Manuel Monteo, y todos esos peloteros, Miguel Cuellar, y todos esos peloteros que después estuvieron en el equipo de los Sugar King, y muchos de ellos llegaron a Grandes Ligas, como el Borrego, como Leonardo Cárdenas, Cuellar, el Cocosaya no, pero Monteo sí, pichó en Grandes Ligas todavía. Ese fue... Y Cárdenas también. ¿Cómo? Cárdenas jugó por eso también. Leonardo Cárdenas, sí, Leonardo Cárdenas, el Borrego, todo eso, y además ya vinieron otros peloteros que ya no eran el Justin Minelli que había traído el León, que era un señor que tenía como 40 años de jugar en Panamá. Justin Minelli. Pero si no ves que en la primera liga, no es en que Sucre Frey se fue a El Salvador, y en El Salvador trajo algunos peloteros semiprofesionales. Sí, pero eso fue antes de que se declarara profesional. Por eso. Trajo a Félix Pedro Santimateo, a René Nodarse, a Rubén Darío Cabrera y a Félix Chamorro, y jugaron como nacionales, jugaron en el béisbol aficionado, en el béisbol amateur. O sea que como ya estaban buscando cómo organizar el béisbol profesional, los directivos de los otros equipos se hicieron los suecos, pensando en que ellos también podían hacer lo mismo. Pero el San Fernando fue el primero que dio el paso para ingresar ya al béisbol profesional, para hacer ya un campeonato de béisbol profesional, con Felipe Pedro Santimateo, Félix Chamorro, el otro era René Nodarse y Rubén Darío Cabrera, que era catcher, creo. ¿Ves? Esos jugaron, y el San Fernando ese año se levantó tremendamente en el campeonato. Ya el siguiente día el San Fernando trajo a Copa Castillo, al Fantasma Cavadía, aquel otro Pedro Chita Miranda, trajeron a Jesús. Y Cavadía se quedó aquí también su buen rato. No. Eso no. El que se quedó fue Copa Castillo. No, pero el mismo Cavadía sí fue entrenador de la selección también en su momento. Sí. Ahí estaba en una entrevista que estaba viendo allí en Colombia. Vamos a Chico Pavón, confirmando eso. Que dice el capitán que él se quedó en Nicaragua. El fantasma Cavadía, el que se quedó fue Copa Castillo para siempre. Sí, Copa Castillo jugó hasta la profesional y 2 veces fue campeón bate. ¿Cómo? Fue campeón bate y todo el cuento. Una vez con el 5 Estrellas y otra vez con el León. Fue campeón bate Copa Castillo. Entonces ya Joe Cambria no vino a hacer nada aquí. No, pero después siguió viniendo. ¿Cómo? Después siguió viniendo. Sí, claro, él siguió viniendo y firmó una buena cantidad de peloteros. Entre ellos firmó al zurdo Manuel Mendoza, que para en esos años el zurdo Manuel Mendoza era uno de los mejores lanzadores que habían en el país. Tenemos llamadores. Buenos días, el deporte y su historia. Su nombre, por favor. Es cierto lo que dice el capitán Estrada. El fantasma Cavadilla se quedó, es cierto, como entrenador. Copa, pues ya una figura muy conocida, se apareció con una cajita humildemente cuando vino a San Fernando. Y aquí se quedó para siempre, pues hasta que volvió a su país, donde murió, casado con una señora tablada, creo, doña Virginia, en Buaco. Yo conocí un boutique de doña Virginia, allá de la iglesia Santiago de Buaco, unas 2, 3 cuadras arriba. Pero bien, también vino en esa camada de colombianos Ernesto Redondo, era catcher. ¿Lo recuerda, Miguel? Yo lo recuerdo, Chico Pavón, él era catcher, Ernesto Redondo. Correcto, era catcher. Así doy ese datito, pues rápido, qué bueno eso. Un saludo para el Guajiro Figueroa, allá en La Paz Centro. Qué bueno, Guajiro, mucho gusto, hermano. Ex pelotero de la selección nacional hondureña. Se codió con los mejores peloteros de aquella época en Nicaragua. De La Paz Centro, León, el Guajiro. Muchas gracias, muchachos en cabina. Muchachos de la época anterior, ¿ustedes cómo están? Muchas gracias, Chico Pavón, muy bien, del tiempo de Sandino, chavalos del tiempo de Sandino.
Es que yo miré una entrevista que le hicieron al Fantasma Cavadillas, ¿verdad? En Colombia. Yo no sé si ya fallecería o algo, pues, pero le preguntaban en una invitación que se le hizo a Belial, a todos los peloteros veteranos. Y entonces le preguntaron sobre eso, sobre su estadía en Nicaragua. Dijo que jugó y que inclusive entrenó la selección nacional, iba y venía, dice. Ajá. A lo mejor, pues, el Fantasma Cavadilla su rato. Ese todavía participó en el béisbol, en aquella serie mundial famosa, cuando el famoso caso de Agüita Vallecillo. Él era el tercera base del equipo de Colombia, de la selección de Colombia. Y ese estábamos hablando del Fantasma Cavadilla, que era primera base, y de Pedro Chita Miranda, que era tercera base, que también lo trajo el San Fernando en su primera intervención en el béisbol profesional de Nicaragua. Entonces, ¿cuál era el problema entonces? La situación que había con los peloteros que podrían haber firmado, es que aquí los Escados vinieron, ya estaban veteranones. Sí, por eso, y era otra modalidad para firmar peloteros. Por eso fue que después se cambió todo el sistema de firma. Por eso fue que el béisbol profesional de Nicaragua, en el mundo de los peloteros nacionales no tuvieron mucho, no destacaron mucho en ese béisbol profesional, porque primero ya estaban muy viejos, y segundo, los jóvenes que iban saliendo de las ligas de barrio y esto y el otro, no tenían la calidad como para destacar en un béisbol profesional, y así se perdieron una cantidad de chavalos que lo firmaron solo por firmarlo, y ahí los tuvieron y nunca les dieron oportunidad. Sí, casi siempre uno revisa los rosters de la pelota profesional de esa época, eran raros y contados los peloteros titulares. Así es. Fíjate cómo era, capitán, que aquí vinieron varios peloteros ticos a jugar. Danny Halen. Danny Halen, Herman Bayfield, Carlos Gay, todos esos eran titulares en los equipos de béisbol profesional, sentando a los nicaragüenses. Que jugaban como nica. Sí, Herman Bayfield fue un tremendo pelotero, jugó con el Boer, jugó con el Oriental, y siempre fue titular. Lo mismo Carlos Gay. Ahora, uno dice, y te remitís a la profesional de la época. ¿Quiénes eran? Eran 4 peloteros: Willie Hooker, Duncan Campbell, Río Mena y Añato Paredes. Y Alerton Martin era uno de los mejores peloteros que había, no en el sentido de defensivamente, pero era un buen bateador, era tronquero, sí, era tronquero Alerton Martin. Pero habían otros que eran medianamente regulares, como Joaquín Portobanco, Orlando Taylor, Bicicleta Torres, Artilio López, que fue bastante bueno, pero de ahí no pasaban. La mayor parte de los peloteros buenos nicaragüenses que jugaron ese béisbol profesional eran pitchers. Willie Hooker, Gilberto Hooker, que también era muy bueno, después el Ñato Paredes y otros más que destacaron. Pero peloteros defensivos y ofensivos no habían gran cantidad. Vos tenés una lista ahí como de 40, 50 que dicen, yo jugué béisbol profesional, pero ¿jugaste qué? El único elegible para sacar, si acaso, ¿verdad? Pero nunca fue campeón bate, era Rigo Mena. Sí, Rigo. Que jugaba todos los días. Sí, exactamente. Campbell también jugaba todos los días. Los otros podían batear de 20, 10, pero no eran elegibles, no entraban a la lista de los mejores bateadores. Así es, tenemos llamadas. Buenos días. El deporte y su historia. Su nombre, por favor. Buenas tardes, don Miguel Lira. Aquí habla Alden Harlan. Solo únicamente que no me dejen afuera en la lista de esos nicas, porque sobresalió bastante bonito de novato Octavio Avea. Usted tiene muchísima razón. En México. Usted tiene muchísima razón. Octavio Avea fue uno de los peloteros que destacaron en el béisbol profesional, y en el primer año fue novato del año Octavio Avea. La primera vez que lo puso a jugar Wilfredo Calviño, porque él era el manager del León, dijo, este hombre va a destacar mucho en el béisbol profesional de Nicaragua. Y el hombre desde el primer momento fue un tremendo pelotero, Octavio Avea. No lo habíamos mencionado, pero... Sí, pero él jugó en México también. Sí, él jugó en México. Y hizo aquello en el campo del Seguro Social. Oíme. Fueron las luces. Y cuando las luces vinieron, miraron ahí la torta. Mira cómo terminó ese primer...
Mira cómo terminó ese primer campeonato, ese segundo campeonato. El León fue el campeón. El Boer a 8 juegos y medio terminó el Boer. Después estuvo el Granada a 13 juegos y medio. Y el San Fernando a 20 juegos. Así terminó el campeonato. Ese es el segundo campeonato de verano. Campeonato de verano. Ahí, Lorenzo Chiquitín Cabrera, del combinado, fue el campeón bate con 376 puntos. René González, del León, con 332. Manuel Antonio Díaz Copa Castillo, con 300, Copa Castillo, con 331. Higinio Álvarez, 324 puntos. Orlando González, del León, 319. Oreste Hernández, del León, 296. Pablo García, del Boer, un anciano, 288. Antonio Manía Torres, del Granada, 286. José Rodríguez Dueña, un tremendo señor top ese. José Rodríguez Dueña, un chiquitín así, del combinado Granado de 5 estrellas, 232. Y Jorge López del Boer, otro anciano, con 282 puntos en ese segundo. ¿Por qué dejaron que el béisbol se envejeciera tanto? Mira, había una situación. El 5 estrellas siempre tenía los mejores peloteros, pero ya todos iban envejeciendo. Green, Flete, no se querían deshacer de ellos. No se querían deshacer de ellos. Y no le daban oportunidad a los jóvenes. Ay, pero los otros que eran más jóvenes y que jugaban en los otros equipos. Es que también el Boer estaba lleno de un poco de ancianos. Ernesto Chamorro, Bicicleta Torres, el Potrero Acosta. De la misma selección ya era veteranona cuando salía. El Potrero Acosta, Arena Blanca, el Gallito López, Rosalío Castro, Fernando Castillo, eran todos un poco de viejos también. Y en el Navarro tenía otros pocos también, de ancianos. Entonces, ese era el béisbol que se jugaba. Por eso cuando se dio el béisbol profesional, no tuvo la calidad. Y los jóvenes no destacaron en el béisbol profesional, o muy poco destacaron ese béisbol profesional, que no fue, digamos, los primeros años no fue muy bueno, pero que después se convirtió en el mejor béisbol que se ha jugado en Nicaragua. Pero ya en determinada época, por eso te estoy diciendo, 60 al 67, después, 68. Después se convirtió. Ya, mira, aquí lo que le vinieron a dar. Los extranjeros. Sí, no, pero los que más le dieron relevancia al béisbol, además de los cubanos, los dominicanos, fueron cuando comenzaron a traer aquellos gringuitos que estaban firmados para el béisbol organizado. Que el Boer trajo a Gincata, a Jack Criley, a Hansen, a Steve Boro. Jack Criley hasta campeón bate fue. No, Jack Criley era pitcher. Campeón bate fue también. Era ponchaba pitcher. A todos los bateadores. Bueno, estamos llegando al final del programa y ahora está haciendo señas, hace una seña ahí toda rara. Nosotros les vamos a agradecer a todos los que nos llamaron, a todos los que nos pusieron mensajes por los detalles que nos ofrecieron, y vamos a estar con ustedes el próximo sábado a las 12 del día. Miguel Lira Rivera, el capitán Edgar Estrada y Jorgito Cruz en la sala de controles. Les decimos muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo sábado.